Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre de las autoridades del Bador, del área académica, del área de comunicación, le damos la bienvenida y agradecemos el acompañamiento y participación constante y permanente que han tenido con nosotros a lo largo del año. Hoy estamos culminando la 10ª conferencia gerontológica, que es la última del año 2022. Tenemos el honor de que nos acompañe como expositora Flora Proverbio, en un tema que ha sido muy requerido a lo largo de todo el año, como es el tema de la sexualidad. El eje temático y el título de hoy es el deseo y la sexualidad en la madurez femenina, relatos y datos en primera persona. Una invitación de alguna forma a renovar la narrativa sobre la sexualidad, qué es lo que pasa con el deseo, qué es lo que pasa con la erótica, reflexionar acerca de si vivimos cuando pasamos los 50, 55 años la sexualidad libremente, y qué mejor que contar con Flora en el día de la fecha. Flora es comunicadora y estratega, es especialista en economía plateada, tiene una visión centrada en las personas mayores, acompaña a emprendedores y empresas en la generación de productos, servicios y experiencias, y marcas con el objetivo de que podamos sentirnos integrados, activos y vigentes durante toda la vida. A su vez, es directora del área de Silver Economy en la Universidad del SEMA y docente en la Universidad de Salud. Lidera Plateadas Flora Proverbio, una comunidad online de mujeres de 50 años y más. Trabaja para desarmar esas ideas edadistas, limitantes, y promueve la generación de vínculos sociales entre los participantes. A su vez, pronto publicará su primer libro, Triángulos Plateados, en el que explora con desparpajo, transparencia y rigor analítico cómo se está transformando la vida de las mujeres maduras en este momento social. Casualmente elige la sexualidad como escenario y síntesis de este cambio. Flora, la verdad que es un gusto tenerte con nosotros y que nos puedas ayornar en esta temática que genera gran debate, que muchas veces se instala en la sociedad como un gran prejuicio, y qué mejor terminar el año, como decía anteriormente, con el abordaje de esta temática. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias Edgardo y gracias a todo el Hogar Ledor Bador por invitarme. Como decía, es un honor porque Ledor es tan conocido, tan de vanguardia, tan reconocido, que bueno, estoy muy contenta y muy emocionada de estar participando de esto. Bueno, esperemos que sea una charla tan caliente como los días que nos tocan atravesar. Bueno, lo que les voy a contar un poco, ahora me meto en la presentación, pero para no pasar al PowerPoint, nos vemos un rato la cara, por lo menos en la pantalla, antes de empezar a proyectar. Lo que les voy a contar son algunos pensamientos o aprendizajes que me surgieron a mí durante la investigación que vengo haciendo desde un poquito antes de la pandemia para mi libro que se llama Triángulos Plateados. Triángulos Plateados, antes de entrar les voy a contar por qué. Triángulos Plateados por las vulvas llenas de canas, porque por ahí si a la sociedad le cuesta pensar en la sexualidad de las mujeres maduras, creo que si hay algo que a veces cuesta imaginarnos son justamente las vulvas con el paso del tiempo, y como soy un poco petardista, me decía mi papá que me gustaba tirar bombas, por eso elegí ese nombre, y eso quiere decir triángulos plateados, son las vulvas llenas de canas, eh, que igual pueden sentir y disfrutar exactamente igual que las otras. Bueno, si les parece empiezo a proyectar la pantalla y les voy contando un poco, y si quieren, no sé cómo es la dinámica siempre, pero si quieren van poniendo las preguntas ahí, yo que no veo muy bien, si las veo voy contestando, y si no van quedando, o alguien del equipo de Ledor me interrumpe y las voy contestando. Perfecto, ya se está viendo, ya todos están viendo la pantalla, sí. Bueno, rápidamente, esto lo contó Edgar un poco, pero esta soy yo. Quería igual, aunque Edgardo me presentó, ahí tienen, si me quieren seguir, mi Instagram, Plateadas by Flora Proverbio, entonces ahí pueden ir viendo las cosas que comparto y podemos seguir el diálogo, ¿sí?
Bueno, para mí, y es muy importante el para mí, todos queremos envejecer bien, para mí envejecer bien tiene como condición sine qua non poder ir transformando mi sexualidad a medida que avanzo en la vida. No pretendo que mi sexualidad sea igual que antes, porque nada en la vida es igual que antes, y ya todos lo sabemos, tampoco era que antes todo era tan fantástico, ¿no? Así que bueno, mi idea es esa, y me parece muy importante como poner eso, porque si hay algo que, en lo que no quiero caer es como en un mandato de que todos tenemos que sí o sí ver cómo vamos transformando nuestra sexualidad para seguir manteniéndonos activos, o sea, es una decisión personal y todo es súper válido, desde bajar la persiana, como se suele decir, hasta explorar cosas nuevas con todo lo que hay en el medio, ¿no? Pero bueno, un poco este proyecto surgió, el libro, yo les voy a contar lo que estoy aprendiendo durante el libro, surgió cuando hace un par de años mi ginecóloga, que tiene un cartelito que dice experta en menopausia, aparte en el escritorio, eso es un detalle muy pintoresco, me dijo que ahora mi libido iba a bajar, mi vagina se iba a secar y que eso iba a alterar mucho mi vida sexual. No me dio muchas más herramientas. Yo me fui de ahí con un nudo en la garganta y dije, bueno, el principio del fin, no puede ser, esto no puede ser. Pero por otro lado, escuché algunos profesionales, por ejemplo, en una charla de estas de Ledor, y en otros ámbitos, también la maratón gerontológica sexual que organiza Edgardo, profesionales que sí hablaban de esto del deseo hasta el final de la vida, ¿no? Toda la vida somos... Entonces yo dije, bueno, mi vagina se va a secar y mi vida sexual se va a terminar. Somos seres deseantes toda la vida. Pero ¿cómo es? Yo dije, me falta acá, yo quiero prepararme para lo que viene. Entonces realmente surgió de una cosa totalmente autorreferencial de querer tener herramientas para abordar, porque, como dice siempre Patricia Hidalgo, no se habla, ¿no? De esto no se habla. Entonces me faltaba como textura, como información de verdad. Bueno, ¿cómo es? Entonces lo que hice fue entrevisté más de 60 mujeres entre 50 y 85 años, hablé con muchos especialistas e hice una encuesta en mi comunidad eh, para ir viendo qué pensaban de diferentes temas las mujeres. A todo esto le llamé ronda de diálogos y fui hablando. Y yo no partí con una idea de voy a preguntar A, B, C, D. Yo tuve conversaciones totalmente abiertas con un vino, con un café, que después se convirtieron en charlas virtuales, y así aproveché también a hablar con mujeres de otros países, y fueron charlas entre mujeres en donde yo empecé a encontrar núcleos temáticos que fueron saliendo. ¿Se entiende? Esto no fue un trabajo que yo dije voy a ir con una hipótesis a validarla. Entonces estos fueron los aprendizajes que me surgieron a mí y yo ahora me siento más preparada para envejecer y evolucionar mi sexualidad gracias a esto. Antes de entrar en lo que aprendí, quiero como hacer como un zoom out y decir, bueno, esto de alguna manera es una foto de un momento social, todo lo que nos pasa está inserto en el momento social, y acá están pasando tres cosas que se cruzan con la sexualidad. Por un lado, todos lo sabemos, vivimos vidas más largas, de eso trabajamos la mayoría de los que estamos acá, vivimos vidas más largas. Esos años que se sumaron, que hay que llenar de proyectos, ganas, historias, bueno, ¿qué pasa con la sexualidad? En estos, la narración sobre la vida misma cambió porque se sumaron casi 3 décadas a nuestra expectativa de vida. Por otro lado, el cambio de las mujeres en la sociedad. Hoy accedemos a más espacios, a más roles y a más lugares donde poder ser nosotras mismas y aspirar a realizarnos más allá del marco de la maternidad. Digo, mujeres que trabajaron hubo siempre, siempre hubo panaderas, cosechadoras, prostitutas, mucamas, eso hubo siempre, no es que la mujer ahora trabaja, siempre trabajó. La diferencia es que hace muy poco que nos podemos realizar con la tarea que hacemos. Entonces vamos accediendo a espacios para ser nosotras mismas y disfrutar. La sexualidad es uno claramente. Y a su vez tenemos mucha más información y apertura por la revolución de la tecnología y las redes sociales. Entonces, de estos tres cambios sociales, es como que esto confluye y de alguna manera lo que necesitamos, como cambia la narrativa de muchas cosas, una de las cosas que nos podemos preguntar es, bueno, ¿qué pasa con la narrativa de la sexualidad de las mujeres maduras en este mundo que es completamente diferente al mundo de hace 30 años? Entonces, siempre digo, bueno, lo más, siempre le digo también a los clientes, ¿no? En todos los ámbitos. Con lo primero que hay que terminar es con la idea del todavía, ¿no? Ay, todavía trabajás, ay, todavía vas al curso de lo que sea, ay, todavía seguís haciendo tal deporte.
¿todavía disfrutás de tu sexualidad? No, tachemos el todavía. Disfruto de mi sexualidad, voy a bailar, me gusta la moda, me gusta como, erradiquemos la mentalidad como el todavía antes de algo, y de alguna manera el discurso que hay que reinventar es como que yo tomé la sexualidad, digamos, un poco como metáfora de toda la narrativa que hay que revisar acerca de la madurez femenina. Como digo, la metáfora de la sexualidad es como que la sexualidad está atravesada por todo lo que nos pasa, y a su vez la sexualidad atraviesa todo lo que nos pasa. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar en los siguientes minutos, de alguna manera las mismas preguntas que fueron surgiendo en torno a la sexualidad, uno dice, bueno, la verdad que como mujer que está entrando en otra etapa de su vida, mujer de 50 y pico de años, que está atravesando la madurez y acercándose a la vejez, me puedo hacer la misma pregunta que me hago con respecto a la sexualidad, me la puedo hacer con respecto a la vida misma. Es una pregunta mucho más grande que cruza todo. Si me pongo muy esotérica, me dicen por el chat, yo porque me engancho y me empiezo a ir por las ramas, me avisan. Pero bueno, Triángulos Plateados, entonces este trabajo que estoy haciendo, que primero empezó como charlas un poco en la pandemia, después dije, bueno, lo podría bajar a un libro, de alguna manera entonces lo que hago es como proponer renovar este imaginario social que hay sobre el deseo, la erótica y la sexualidad posmenopáusica, y también es un poco una invitación a ejercer el deseo con libertad toda la vida, digo, el deseo sexual y el deseo de lo que se me da la gana hacer, el deseo de dejar de performar y hacer para los otros, el deseo en cuanto a también poder poner límites y decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero hacer más. Es una invitación a ejercer nuestro deseo, otra vez, tomando la sexualidad como metáfora. Y entonces, en este imaginario social sobre el deseo femenino que tenemos que revisar, y ahí otra vez volvemos a ver como los cruces sociales, ¿no? Porque la primera cosa que hay que desactivar es, de alguna manera, todavía este relato que subyace, que todavía no lo terminamos de desarmar, que el deseo femenino de alguna manera está ligado a lo reproductivo. Entonces tenemos todo este discurso de, bueno, cuando ya una mujer no es fértil, como qué rol tiene la sexualidad, y aunque se supone que no es así, todavía está muy, yo siento, como este discurso instalado en lo hormonal, ¿no? Y no, es que bajan las hormonas y entonces ese es el fin de todo porque bajaron las hormonas, como si uno nada más fuera una bolsa de hormonas, cuando el deseo es algo muchísimo más complejo y rico. Y sí, bajan las hormonas, qué sé yo, después de cuando tenés un bebé también le pasan cosas a las hormonas, toda la vida le pasan cosas a las hormonas, digo, no necesariamente la bajada hormonal de la menopausia tiene que ser el fin de la cosa, pero bueno, inclusive yo siento que cuando se habla de deseo en esta etapa es muy como la menopausia, y bueno, es más amplio que eso. Entonces ahora les voy a dar como 10, me costó mucho sintetizar todas las ideas que tengo en la cabeza en una charla y ser sintética. Entonces dije, bueno, les voy a dar como los títulos de las ideas que me fueron surgiendo en este proceso, ¿no? Y compartir. El primero, la primera idea grande, la resumí así como, soy una maleducada, ¿no? Y esta idea de pensar en qué aprendimos, en qué no aprendimos y en qué nos falta desaprender sobre nuestra sexualidad. Acá lo que yo encontré en este grupo de mujeres era como que había dos grandes grupos, las que no recibieron educación sexual y las que sí, en el grupo en el que estoy yo, que recibimos educación sexual sobre anticonceptivos, no fuimos reprimidas en cuanto a iniciar nuestra vida sexual. Mi mamá me llevó al ginecólogo cuando tenía 14 años y siempre se habló de todo, pero la educación que faltó, inclusive en las que recibimos mucha educación sexual, la educación sexual siempre estuvo en torno a como la gestión de las enfermedades y los embarazos, ¿no? Cómo no quedarte embarazada, cómo no contagiarte algo. El tema de cómo se genera el placer o el tema de del manejo de las emociones, el manejo de los límites, el manejo bueno, qué querés, cómo plantear, qué sí, qué no, todo eso faltó. Patricia Hidalgo dice que nos faltó aprender sobre lo anatómico, nos faltó aprender sobre lo fisiológico y nos faltó aprender sobre el placer y lo emocional, ¿no? Los cuidados emocionales en torno a nuestra sexualidad, que es un ámbito que nos trae mucho disfrute, pero en el que también somos muy vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, y en todo esto, ¿qué nos faltó desaprender? Nos enseñaron que la sexualidad era para hacer con amor, que era algo que se compartía con otro, que no era nuestro.
¿no? No la sexualidad, mientras los varones aprendían una sexualidad más recreativa, las películas, las revistas. ¿Mm? Entonces, bueno, esto más que una bajada de línea es como una invitación a pensar, bueno, ¿qué me faltó aprender? ¿No? Una chica de más o menos mi edad decía, siempre fui súper activa sexualmente y no sé, a los 40 años empecé a escuchar tanto sobre el clítoris y su rol, ¿no? Inclusive, digamos, sintiéndose súper liberal y tal. Entonces es una invitación a decir, bueno, ¿qué me faltó aprender? ¿Y qué aprendí mal? Y puedo reaprender, ¿no? Esto tanto como por eso. ¿Cuál es el rol de la sexualidad en mi vida? ¿Realmente está ligado a otro? ¿Tiene que haber afecto o no? ¿O antes creía que sí y ahora puedo aprender otra cosa también a la luz de todos los hechos sociales? ¿Eh? ¿Qué puedo desaprender para pasarla cada vez mejor? También en cuanto a los límites, a qué quiero, a qué no quiero, a poner en palabras lo que me pasa. Otra idea le llamé pienso, luego sexo. Y acá también el tema es como que la clave para, y ahí lo vuelvo a unir con lo que decía antes de las hormonas, ¿no? Y la clave para gozar es entender que sí, bajan las hormonas, cambia el deseo, pero este relato que une tanto hormona con deseo, es como que nos saca la posibilidad de entender cómo funciona el deseo. Yo no soy médica, por favor, los médicos que están por ahí, perdónenme si no me expreso con toda la propiedad que debería. Pero hablando con médicos, lo que aprendí y entendí, que yo tampoco lo sabía, es que cuando somos más jóvenes, claro, deseo y excitación suceden muy cerca uno del otro. Estímulo, deseo y excitación suceden muy cerca. Como todo sucede más cerca, la digestión también es más rápido, y si corro también voy más rápido. La vida, el cuerpo funciona más rápido cuando soy más joven. Voy creciendo, el cuerpo funciona más lento. Entonces, estímulo, deseo, que es como empezar a hacerme la cabeza, y excitación, que ya son las respuestas del cuerpo, no sé, el pezón que se erecta, la vagina que se hincha, la lubricación más o menos, dependiendo la etapa de la vida en la que estemos, que aparece, eso pasa más lejos una cosa de la otra. Ahora, si el discurso instalado es que cuando bajan las hormonas, yo, perdón mi literalidad, ya no me caliento porque bajaron las hormonas, y mi médico no me dijo, de esto no se habla, yo cuando llega el impulso, no siento el deseo, como no siento el deseo, no me excito, y creo que la sexualidad se terminó para mí. En cambio, si yo entiendo todo esto, si yo sé eso, por eso le llamé pienso, yo digo, bueno, me meto en la situación. Como me decía una señora, yo es como que empiezo sin ganas, porque mi médica me explicó que después llega, o sea, yo me meto en la situación, decido que me voy a calentar, decido, me voy a meter en la situación, pienso cositas, mando mensajitos, o si es una situación de autoerotismo, porque yo sé cómo funciona el cuerpo. Cuando falta ese conocimiento, ¿cuántas mujeres se alejan de la sexualidad porque dicen, no, yo ya no me caliento, me bajaron las hormonas, yo ya no es para mí? Bueno, pero por ahí no sabías que todo ese, si te interesa, porque no es obligación que te interese, pero que si te interesa, eso que antes te llevaba 5 minutos, 10 minutos, que desde el estímulo hasta la respuesta de la excitación física, por ahí ahora te va a llevar media hora, pero si vos lo sabés, entras en el juego. Entonces por eso pienso, y acá tengo historias muy fuertes de mujeres que bajaron la persiana porque nadie les había explicado que el deseo es responsivo, y otras mujeres que sabiendo eso, porque leyeron, porque tuvieron médicos y médicas que las acompañaron en este proceso y les explicaron cómo funciona el cuerpo y le dieron herramientas, pueden seguir disfrutando de la sexualidad. Entonces la importancia de saber y de entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder, dicen que saber es poder, y bueno, yo siempre digo saber, en este caso también es placer, ¿no? Entonces la importancia de saber. El tercero, curiosidad motor del deseo, ¿no? ¿Cuántas parejas entran en celibato? Y también de alguna manera, bueno, yo con el tiempo no me interesa más el sexo, y no es obligación que la sexualidad te interese. Ahora, si ese caer en un celibato te molesta, te genera incomodidad, te genera tristeza, hay una cierta nostalgia del momento, si estamos en una pareja, ¿no? O uno lo puede buscar, pero esto, digamos, es justamente, todas las otras cosas aplican también al autoerotismo, pero esto es un problema muy de las parejas eh, más de larga data, donde tener un compañero siempre, bueno, es algo muy práctico, porque hace que sea más fácil tener sexo con alguien porque tengo
este compañero o compañera ahí, pero bueno, también nos puede pasar que caigamos en la monotonía y muchas veces confundir otra vez hormonas con monotonía. Entonces, bueno, tengo algunas historias, que obviamente las historias que yo tengo es porque las mujeres que me escribieron tenían historias que querían charlar, les pasaba algo con este tema y lo querían charlar con alguien. Entonces tengo dos historias muy interesantes. Una es una mujer que ya su pareja se estaba yendo al tacho por este tema. Ella sentía, estaba aburrida, sentía que se iban alejando, que ya no pasaba nada, que era siempre, cuando tenían relaciones cada vez más esporádicas, era siempre la misma. Ella me decía como una coreografía ya ensayada, que ya sabíamos que iba a pasar. Y en una discusión con el marido le dice, pero qué corno querés, y a ella le salió así, sin pensarlo, dijo, yo quiero probar con otra mujer. Y fue muy interesante el relato de ella, cómo empezó como a tener esta fantasía, empezó a buscar online, le llevó 3 años concretar esta fantasía, y con esto no estoy diciendo que hay que concretar las fantasías, tal vez solo con decirlas alcanza, un juego alcanza, pero lo interesante de ella fue el recorrido de muchas que hablé, que estaban aburridas, pero que no se animaban a poner en palabras, a decir, aunque sea poner en la escena, en la misma escena sexual, digo, no siempre hay que materializar la cosa, a darle entidad a su deseo, digamos, como pretender que las cosas sigan funcionando y que en realidad la traba más grande que muchas veces tenemos las mujeres de nuestra generación y demás, es el no animarnos a poner en palabras, a pedir y decir, yo quiero esto, ahora me estoy imaginando esto. O sea, esta mujer me decía que la cara del marido, cuando ella, no se espantó el marido, pero como, bueno, entonces, no era que no te interesaba la sexualidad, te estaban pasando un montón de cosas que no te sentías habilitada para poner en palabras, ¿no? Entonces, como la importancia de darse permiso para decir, estoy teniendo esta fantasía, ¿la podemos concretar o no? Tengo historias después de otra pareja, esos terminaron yendo con una prostituta, y a ella le generaba mucho conflicto esto, ¿no? Una mujer feminista, entonces buscó una que fuera una trabajadora sexual, pero que fuera independiente, bueno, tuvo 1000 vericuetos, y al final se la pasó bomba y nunca volvieron a repetir la experiencia, pero eso les generó un vínculo muy fuerte poder compartir eso. Pero ¿cuántas veces, por la educación que tenemos, en realidad no nos damos la posibilidad de poner en palabras, más allá de que lo hagamos o no, y darle entidad a eso que nos enciende, ¿no? Darle play a lo que nos enciende. Esto fue un tema que salió, que yo no lo estaba buscando realmente, y fue la primera charla que tuve con una mujer, era una mujer que se le había muerto su hijo. Yo realmente estaba buscando historias mucho más hot, más livianas, empezó como medio como un hobby esto, y fue una historia hermosa de una mujer que se le murió su hijo, su marido murió de tristeza después de eso, y quedó sola con otro hijo al que tuvo que sostener, y ella me decía que durante muchos años fue un zombie que vivió como anestesiada, y después de repente empezó a meterse online y a tener sexo virtual con hombres, nunca había vuelto a tener un encuentro físico, pero como eso la hizo ir reconectando con su propia vida, y fue muy interesante para mí descubrir, hablé con tanatólogas también después de esto, cómo muchas veces, muchas mujeres en momentos de duelo, está como el replegarse y que la sexualidad queda como en estado dormido, y hay muchas que de alguna manera la sexualidad es una forma como de reconectar, hasta a veces medio compulsivamente, con la pulsión de vida, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron también como historias que me fueron surgiendo durante estas charlas, apareció mucho este tema, y bueno, y la vida también, avanzar en la vida es ir elaborando duelos, ¿no? A lo largo de la vida. Perdemos personas, perdemos espacios, perdemos mascotas, perdemos roles, y cómo estos duelos van atravesando la sexualidad y a veces la ponen a dormir, y a veces al revés, la sexualidad es como la forma como de apretar el acelerador y poder sentir en momentos que nos cuesta sentir otras cosas, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto, Flora. Perfecto, bueno, me encantó. Va subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura del espacio. Qué bueno, qué bueno. Los otros también, los que escuchan ahí también, bueno, me encanta. Después de estos 5 minutos, cada uno cuenta una historia personal. Un chiste, es un chiste. El que quiere puede. Nombrar para sanar y sanar para gozar. Esto también fue otro aprendizaje
que surgió, porque estamos en un momento en el que se habla muchísimo de sexualidad femenina, a veces de una forma que yo siento que es un poco maníaca, ¿no? De repente hay que haber probado de todo, todos los juguetes, tenés que haber hecho esto, tenés que haber hecho lo otro, y que a veces las mujeres más grandes nos quedamos como, ah, bueno, antes era todo lo contrario, y cómo es ahora. Y yo creo que hay una barrera o una diferencia muy grande en cuanto a las mujeres más jóvenes que nosotras, más allá de la información y tal, creo que hay un punto de inflexión que es el ni una menos, el Me Too afuera, estos movimientos en donde de repente las mujeres más jóvenes, con mucho dolor, no digo que sea fácil, pueden hablar de todos los abusos que sufrieron y que atentan contra su disfrute sexual y que las mujeres más grandes nunca pudimos hablar. Yo tengo una historia personal que siempre la cuento porque dispara muchas conversaciones, que es que yo cuando tenía 20 años fui violada por 7 hombres. Y yo en ese momento, bueno, me pasó de todo con ese tema, ¿no? Pero yo en ese momento elegí hablar, pero la sociedad como que no estaba muy preparada para eso, ¿no? Inclusive teniendo una mamá psicóloga, un papá psiquiatra, pero la gente no sabía muy bien qué hacer con esa historia. Pero sí lo que me pasó es que un montón de madres de amigas y de compañeras de la universidad me empezaron a contar historias tremendas que nunca le habían contado a nadie. Yo ahí empecé, dije, pero esto es una epidemia, les estoy hablando hace 30 años, ¿no? Esto es como una epidemia, fue muy fuerte. Después, como el tema no se hablaba, como que eso me quedó, toda esta historia mía me quedó una parte de la cabeza. Pero después, ahora, cuando yo hablo con las mujeres de mi edad o más grandes, y siempre cuento esta historia, yo no les puedo contar la cantidad de mujeres que me escriben y me cuentan cosas que nunca le contaron a sus parejas, que nunca, y que por ejemplo ahora me dicen, yo tengo una hija mujer y me gustaría poder hablar de esto con mi hija, pero no sé cómo hacer. Historias tremendas que no sé si peores que la mía o no, digo, porque a mí me podrían haber matado, o bueno, tengo suerte que no me mataron, eso es mucho, y también para mí, dentro de lo terrible, tuve la suerte que no era una persona de mi entorno, entonces de alguna manera eso es como fácil, no sé si fácil, pero es como decir, las personas que me lastimaron no eran de mi entorno. Creo que lo que suele suceder también es que las personas suelen ser del entorno y eso suma toda otra capa de complejidades, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que esta generación, las que tenemos, las que venimos antes del Ni Una Menos y todo eso, nos debemos también la posibilidad de poder hablar acerca de eso. Cuando se habla de cómo a las mujeres les cuesta disfrutar del sexo, si somos reprimidas, si no, si antes era que había que ser virgen o no, yo creo que hay una capa mucho más profunda, mucho más cruel, y es la cantidad de abusos y maltrato que impactan la posibilidad de poder disfrutar de la sexualidad que sufrieron una cantidad de mujeres que nunca tuvieron la posibilidad de poner en palabras. Yo tampoco soy psicóloga, digo, cuando me escriben esto, trato por ahí de decir, bueno, no sé, podemos charlar, probar a escribir una carta, ¿viste? Tratar de hablar con tus amigas, y a todas las que no les pasó, las invito a que hagan el experimento de habilitar estas conversaciones con sus amigas, con sus hermanas, con sus primas, con sus compañeras de trabajo, y les aseguro que las ollas que van a destapar les van a dar escalofríos. Y también a los hombres, porque si no parece que el mundo está lleno de víctimas, pero eh, no sé, yo siempre que estoy en un lugar digo, bueno, también debo conocer un montón de hombres que hicieron cosas tremendas y no lo dicen, porque si no, ¿cómo puede ser, no? Que mm, dicen que una de cada 4 mujeres sufrió un abuso sexual, y bueno, entonces los hombres que hicieron eso, ¿dónde están? Entonces, bueno, hombres y mujeres, los que les pasaron cosas, invito a que pongan en palabras para poder gozar más. Y los que no, que pongan la oreja y le den, no digo una mano, porque justo en este tema queda mal, pero bueno, que pongan la oreja o el hombro para que el otro llore y habiliten conversaciones, así todos podemos disfrutar cada vez más. El deseo toma muchas formas, ¿no? También una invitación a corrernos un poco de, como yo tengo una profesora, la profesora Barreiro, no sé si estará o si me encantaría que me escuche, que siempre decía que para entender algo vos te tenías que preguntar algunas cosas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Si vos te podías contestar todas esas cosas sobre cualquier hecho, sobre cualquier tema, lo estabas entendiendo, si no, no lo entendías.
Entonces yo digo, bueno, sexualidad, ¿no? Si empezamos a cruzarla por estas preguntas filtro, le decía ella, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Qué es, o sea, hasta dónde es sexualidad, hasta dónde es deseo, qué no? Porque empecé, también a medida que vamos creciendo, hay como una especie de marketing de la sexualidad que es tremendo, que primero, no sé, como que se relaciona esta idea de ser linda, ser sexual, que con la vejez las personas no son lindas, tienen menos oportunidades, pero el impulso sexual que está siempre ahí, que late profundo, es como que el deseo encuentra formas de escurrirse, formas hermosas, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres me mostraron sus cuentos eróticos que escriben, que, no sé, parecía una novela de Corín Tellado, pero cargados de detalles, las que van a bailar tango y entonces disfrutan de tener un cuerpo cerca y sentir el olor, el tacto, la piel, ¿no? Entonces, bueno, empezar, es como un ida y vuelta. A su vez, el deseo encuentra esas formas de vivir o de manifestarse o de materializarse cuando no hay otras opciones a mano. Empezamos a ver también la cantidad de clases de tantra, de biodanza, ¿no? Todos estos espacios en donde uno puede aprovechar y tocar a alguien un poco, bueno, no hay una relación sexual, pero sí hay una situación sexual. Entonces, y a su vez, cuando está este deseo, hablaba el otro día con Ricardo Yacoub, que él me decía también, es como las dos cosas, yo le planteaba esto y él me decía, sí, eso pasa, pero también pasa otra cosa, que es que a medida que más, lo quiero decir bien porque, nada, lo quiero parafrasear bien a Ricardo, pero Ricardo me decía, a medida que la persona creció con más represión acerca de su deseo sexual, es como que para erotizarse o para llegar a masturbarse, o etcétera, empieza a poner estos velos culturales, entonces bueno, no es excitación sexual porque sí, estoy escribiendo, estoy haciendo un acto artístico. Entonces, ¿qué las dos cosas pasa? Que el deseo se cuela y se manifiesta y se convierte en otras cosas, y a su vez, que cuando uno está muy reprimido también encuentra como estos velos para que el deseo pueda fluir. Pero bueno, en cualquiera de los dos escenarios, el deseo cuando está, encuentra la forma de aparecer y existir y latir toda la vida. Sabernos bellas es cambiar el mundo, porque yo creo que sentirnos bellas a medida que envejecemos es de alguna manera un acto político, es un acto casi subversivo, ¿no? Un poco Jauregui, hablando acerca de las relaciones homosexuales, de la diversidad sexual, pero decía esto, ¿no? Como que ser feliz era un acto político, ¿no? Ser feliz en una relación homosexual, no sentir vergüenza era un acto político, sentir orgullo era un acto político porque uno estaba desafiando las reglas que te discriminaban. Yo, bueno, para una vieja, sentirse linda y ejercer su belleza es un acto político porque estamos desafiando una regla social que está totalmente internalizada, que es una condena para nosotras. Es una condena que atraviesa también un montón de esferas en las que las mujeres nos movemos, los hombres también, pero en las mujeres es muy pesado este discurso, ¿no? Y Ana Freixas habla también de cómo las mujeres por ahí con respecto a la sexualidad en los 50 todavía están buscando situaciones, formas, pero que más o menos, ¿no? A partir de los 60, 60 y pico, a las mujeres les cuesta mucho encontrar oportunidades, situaciones en donde ejercer su sexualidad, porque están consideradas como que una vieja es fea, no es atractiva, no es sexual. Entonces yo digo, bueno, sentirnos lindas, sentirnos sexuales y amar nuestro cuerpo y disfrutar el cuerpo que somos, porque en definitiva ahí viven el deseo y el placer. Bueno, es un acto que nos hace bien, pero también es un acto que enfrenta una regla establecida que nos oprime realmente. Es un acto político y nos invito a todas a sentirnos hermosas siempre y a brillar, y no es una cosa light de autoayuda, sino realmente tenemos derecho a sentirnos bien con quienes somos toda la vida. Y está bueno hacerlo por nosotras y por las generaciones que vienen. El deseo es un arcoíris, el deseo es un arcoíris. Lo que empecé a encontrar son muchas historias de mujeres que en este momento empiezan a tener historias con mujeres, pasajeras, fantasías, y encontré dos cosas. Una,
las que siempre se supieron lesbianas, era muy interesante como el correlato que me hacían entre la historia política, hablé de esto con mujeres en Uruguay y en Argentina, pero la historia política, social de nuestros países, y el cómo ellas se sentían con eso, ¿no? Como el hecho de, bueno, antes había que estar en el closet, después llegó la democracia, con la democracia uno ya pudo ser un poco más libre, y empezar, entonces, muchas decíamos, con la democracia ya empecé a blanquearlo, miren las palabras, ¿no? Blanquear, como si fuera una cuenta en Estados Unidos que nadie puede saber. Lo empecé a blanquear en mis círculos íntimos, ¿m? Pero mi familia no sospechaba, ¿no? Después llegó la ley del matrimonio igualitario, bueno, y entonces sí, entonces, y ahora muchas te dicen, bueno, yo ahora veo la libertad o la fluidez con que los jóvenes se manejan en el tema de género y aprendo y me pregunto, bueno, yo siempre, una me decía el otro día, yo siempre me gustó el deporte, deportes muy agresivos donde suele haber lesbianas, y yo ahora me doy cuenta que en realidad a mí me gustaban las mujeres, pero, o me gustaban un poco, pero ni se me ocurría esa opción porque en el menú con el que yo había sido seteada eso no existía, ¿no? Y esta era una mujer que ahora por ahí tiene relaciones con mujeres o con hombres porque aprendió que el menú, digamos, era más grande que lo que ella había aprendido. Y también están las otras que en este momento, un poco también por una cuestión como de la oferta y la demanda del mercado, digamos, ¿no? Los hombres que están bien quieren estar con mujeres más jóvenes, otros hombres, bueno, no están tan disponibles. También hay un momento social en el que uno empieza a pensar como, bueno, hombre, mujer, no importa, lo importante es conectar con la persona, entonces empieza a aparecer esta curiosidad. Lo que sí me dicen todas, acá atenti muchachos, si hay en la conversación esta, lo que sí me dicen todas es que se la pasan bomba, ¿no? Como ustedes saben que la brecha del orgasmo eh, es muchísimo más grande en mujeres heterosexuales que en mujeres lesbianas. Bueno, obviamente entendés los tiempos, entendés cómo funciona el cuerpo de la otra. Decían, no hay un guión tan escrito en cuanto, primero haces esto, ¿no? Como cuando es una relación hombre-mujer, primero nos calentamos, la previa, o sea, la previa de qué, como si el sexo es lo que viene después de la previa, ¿no? Esta idea de no sé qué, hasta que llegamos a la penetración o a una situación más genital. Entonces, como que con las mujeres es todo mucho más oleadas y situaciones más largas donde subís, bajás, y estás así horas. Entonces, bueno, y algo, como siempre está esta idea, ¿no? Como de las mujeres siempre están con su mejor amiga, siempre aprendimos que solas no vas a ningún lado, siempre tenés que ir con una amiga, es como que se disimula más, ¿no? No sé, no, es como que no es tan visible eh, el, el placer lésbico, las relaciones lésbicas, con toda la diversidad que hay. Yo hablé con mujeres lesbianas, pero entendemos que la diversidad, por eso, vos un arco iris, yo en las historias que tengo es de eso, pero bueno, algo cada vez pasando más, como una forma más de experimentación válida, y también muchas mujeres en pareja que quieren traer otra mujer a la pareja, muchas, algunas de las que hablé, no digo que, no tengo cifras de eso. Y para ir cerrando, bueno, la invitación de un poco de todo esto, cuando esté el libro les voy a contar o me pueden escribir, falta un poco todavía. La invitación en realidad es un poco a darle play a lo que ansiamos para nosotras, como decía, para nosotras, digo para nosotras porque soy mujer, pero se puede extrapolar a los hombres también esta idea, ¿no? Y tomo otra vez la sexualidad como escenario o como invitación porque realmente es un ámbito en el que se pueden manifestar todas estas preguntas que tenemos, pero también todas estas represiones que todavía existen de la sociedad hacia nosotras o de nosotras mismas hacia nosotras, ¿no? Entonces, por eso, no sé si les pasó, pero muchas de las cosas que dije en realidad se aplican a la vida o a nuestra relación con la sociedad y se manifiestan en la sexualidad y viceversa. Entonces, bueno, la invitación es a darle play a lo que ansiamos para nosotras, obviamente en la sexualidad, a darnos permiso, a poder poner en palabras, a poder, nada, que sea una fantasía o ejecutarlo, o que el deseo fluya como tiene que fluir, pero sobre todo en la vida, ¿no? Y también, y decir, si queremos bajar la persiana, también es súper súper válido, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que queremos para nosotras? Y ponernos en el centro del escenario y brillar de acá en adelante. Porque bueno, la idea es que si no es ahora, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Este es el momento. Digo, creo que tenemos plena conciencia de que el tiempo pasa rápido,
ya hicimos todo lo que teníamos que hacer por los demás, ya sostuvimos, ya cuidamos, ya nos pusimos lindas para gustar, hicimos comida rica para que nos quieran, digo, siempre como aprendimos en relación al otro, ¿no? Que el otro la pase bien, los ritmos sexuales fueron para otro, bueno, ahora llegó el momento de cada una a su manera, reconectar con su deseo, con el motor hacia adelante, bueno, validar lo que cada una quiere y encenderlo. Y bueno, me dijeron, dale 45 minutos, 50, terminé en 49, ¿eh? ¿Qué tal? Acá les vuelvo a Bien. dejar. Impecable, Flora. Si quieren mis datos, me pueden escribir, seguimos la charla. Voy a dejar, les doy 3 segundos para que copien y dejo de compartir y arrancamos a charlar entre nosotros. ¿Qué les parece? Ahí, ya está. Perfecto, Flora. Te agradecemos, Flora, por la amplitud del tema, un tema álgido, porque es un tema que no nos animamos muchas veces a abordar, que cuesta profundizar, y fuiste muy clara en los conceptos, y quizás esta claridad que le has colocado a esta charla sirva para poder, lo que te decía antes, ¿no? Animarnos a más, a poder reflexionar, y en ese reflexionar surgen algunas preguntas que quizás valen o tienen validez con lo que venís abordando, ¿no? ¿Cuál crees vos que sería el mayor obstáculo para vivir esa sexualidad libremente? La vergüenza, el que dirán, los mandatos de la sociedad, porque vos hablas de la sociedad, pero quizás dentro de esa sociedad donde la componemos todos, el mayor eslabón es el qué dirá la familia, ¿no? Pareciera como que vos cumplís o pasás los 60 años y ya estamos grandes para. Y paralelamente a eso, te consulto si puede ser que vos puedas transitar los 60 años, ¿sí? Cronológicamente, y en esos 60 años no pudiste haber disfrutado de la sexualidad. ¿Puede ocurrir eso? Creo que sí, yo hablo por las historias que me contaron las mujeres, voy a tomarme el atrevimiento de contar una historia que me contó Romy Rubin ayer, que tuvo una paciente que le dijo a los 80 años que había tenido su primer orgasmo. Y Romy dijo una frase que me encantó, que me dijo, imagínate, es como que se abre un portal. Yo dije, te la voy a robar, Romy, la frase, no te imaginaste que menos de 24 horas ya iba a estar haciendo uso de la frase que robé, como que se abre un portal. Pero bueno, sí, yo creo que son muchos, muchos, muchos factores que atentan, ¿no? Es que dirán, la familia, el ya estoy grande para eso, la falta de conocimiento. Por eso decía, como el no saber cómo funciona tu cuerpo y pensar que, bueno, ya se me pasó eso, la familia que puede ser una vergüenza. Yo creo que no hay que tampoco darle tanta entidad a la familia, ¿no? Como también, por eso digo, toda la educación en la sexualidad, pero y en todo, en donde tenemos que ser buenas, tenemos que ser buenas mamás, después buenas abuelas, después, ¿no?, hacer comida rica, siempre estar dispuesto para los demás, en donde en realidad lo que queremos como mujeres, y sobre todo cuando ya criamos a nuestros hijos, ¿qué es lo que quiero para mí? Preguntarse qué es lo que quiero para mí, que es tan difícil en la sexualidad, pero en un montón de ámbitos, si pensamos, es difícil priorizar nuestro deseo. No sé si estoy contestando, pero creo que sí. Y después las oportunidades que tienen que ver con que se supone que si tenés un cuerpo que ya no es joven, digamos, no sos apetecible, no podés sentir, no podés desear, como que no puede haber una escena erótica hermosa si hay flacideces, si el cuerpo no responde igual. Por eso digo, por ahí es, el cuerpo no es el mismo, pero hay gente que tiene una pulsión sexual muy grande, una cosa, y se las ingenia, ¿no?, en silla de ruedas, con pañales, con lo que sea. Entonces, bueno, pero todo siempre como, por eso vuelvo al ver qué quiero para mí, ¿no? No es tampoco obligación ser de repente, una hipersexuada y ahora salir
¿qué querés para vos? Y si querés mucho, poquito, nada, te interesa. Ana Freixas también, y me lo decía Romina Rubin ayer también cuando hablamos, es como que hay una correlación, muchas veces se ve que la persona que disfrutó mucho de su sexualidad toda la vida, por ahí tiene más ganas de encontrarle la vuelta, que una persona que en realidad nunca lo disfrutó y siempre lo sintió como una obligación, bueno, tal vez encuentra en la menopausia, en la madurez, digamos, como, bueno, ya está, ya cumplí, la que sentía que tenía que cumplir, listo, ya cumplí, ya tuve sexo, ya hice los nenes, ya está, ya cumplí, no me pida más. Entonces, bueno, también ahí hay una cosa personal, no sé si me fui por las ramas, Edgar. No, no, pero viene a colación otras preguntas, porque cuando te decía que se estaba calentando el espacio, Bueno. digo, bueno, ahora empezaron las preguntas, ¿no? Sí, es como que nos vamos liberando. Y ahí justamente Laura Mune pregunta, ¿cómo hacemos para favorecer la sexualidad en contextos de residencia a larga estadía, ¿no? Que es otro gran tema. Bueno, yo creo que justamente Ledor tiene mucho para enseñar en ese ámbito. No sé si alguno de ustedes quiere contar, porque ustedes hicieron una charla el año pasado también sobre sexualidad que la vi, y había una chica que contó, por ejemplo, una experiencia de su papá, que estaba ahí, y cómo fue. Entonces, bueno, me parece que hay cosas que se pueden hacer y ustedes la están haciendo muy bien. No sé, yo no soy gerontóloga, me daría un poco de pudor ponerme a explicar eso. Por ahí ustedes... Mirá, yo no te puedo contestar esto, pero sí te puedo contestar algo que viene a colación de esto. He visto una película que se llama La vida empieza hoy, donde varias personas mayores iban a una universidad a aprender, digamos, clases de sexualidad. Cuando una de las hijas va a buscar a su papá a esta clase y se da cuenta que es una clase de sexualidad, lo primero que hizo es querer llevar a su padre a una residencia de larga estadía, pensando que el padre estaba ya con deterioro cognitivo por querer vivir su sexualidad libremente. Digo, quizás esto abre este paraguas, este abanico para empezar a reflexionar estas cuestiones. No sé si está Romy ahí, que quizás Romy sí puede dar una respuesta en tal sentido. Romy. Sí, acá estoy. Bueno, es que creo que dos cosas. Uno, lo que traes vos, pero otro a la pregunta que surge, que yo entiendo por dónde va Laura. Laura también trabaja acá y nosotros venimos elaborando el tema y reflexionando a partir de cada paso que queremos dar para adelante. Si Flora trae el tema de la sexualidad femenina como un gran desafío, como temas de los que no se habla, donde cuando ella abre y habilita, creo que habilitar el tema y la conversación y las necesidades acerca de es el primer paso. Y esto de habilitar y habilitar en un ambiente que favorezca esto, ¿no? Habilitar es todo, es desde actitudinalmente los profesionales frente a las personas que viven en residencias, y habilitar también los encuentros entre profesionales para poder ver, identificar barreras, sobre todo barreras, prejuicios asociados a esto. Creo que es un trabajo que hay que hacer en las residencias a nivel organizacional en todos los, en todas las áreas y en todos los niveles, porque existen barreras y prejuicios en la sociedad misma. Entonces tenemos que arrancar desde ahí, donde la capacitación es uno de los temas. Yo le contaba también a Flora que nosotros arrancamos por capacitación, pero primero se tiene que instalar el tema y en general se comienza a instalar a partir de situaciones que van emergiendo o que emergen y que nos convoca o nos moviliza, y entonces compartimos con pares y a partir de ahí
si los profesionales están libres de prejuicios y la organización también está dispuesta a abordar y a derribar estos prejuicios y además trabajar en consecuencia, es cierto que hay situaciones que no favorecen la intimidad tampoco, porque en general las residencias tienen habitaciones compartidas, pero también es cierto que se habilita poco el hablar de sexualidad. Y si yo tuviese si la pregunta me la hicieran por ahí directores de otras residencias, como me ha pasado, yo diría, lo primero es eso, primero es como, bueno, habilitar, hablemos de esto, qué le pasa también a los profesionales para ver si podemos también habilitar y abrir el tema y preguntar acerca de las necesidades con las personas que deciden vivir o que vienen a vivir a las residencias. Creo que la capacitación es un eslabón fundamental. Los prejuicios existentes y el nivel de prejuicio existente en el equipo profesional es otro eslabón, pero sobre todo habilitar. Pero habilitarlo los profesionales, como también le contaba y le compartía a Flora, en general cuando uno habilita, la persona del otro lado relaja un montón y agradece que se pueda abrir esa puerta para poder expresar o compartir, y bueno, y a partir de ahí ver qué ponemos, qué acción ponemos en marcha para acompañar este deseo que es parte de la vida de las personas, y como dijo Flora, el deseo nos acompaña toda la vida, en su distinto, en el grado que pueda tener o logre tener, pero acompañar nos acompaña, el deseo no se pierde, porque el deseo va más allá del deseo sexual, es el deseo de qué quiero para mí, y dentro de qué quiero para mí, bueno, seguramente algunos tendrán la sexualidad más ponderada que otros, pero que existe y nos acompaña siempre. Pero es muy complejo, y creo que nosotros lo que hicimos es no hacerle ole al tema por su complejidad, pero sí trabajar siempre para adelante. Así que yo públicamente, ya que me habilitaron el micrófono, le agradezco a Flora la generosidad de haber compartido el día de hoy y nuestro cierre casi anual académico con un tema que estoy segura que da para esta y para muchas charlas más. Así que creo que tendremos otro encuentro, seguro. Gracias, Romy. Marce, ¿tenés alguna pregunta ahí? Sí. Un par de comentarios y alguna reflexión más y también alguna pregunta. Yo no contestaría cómo se trabaja o cómo se aborda la sexualidad en una residencia de manera correcta, pero puedo contar una historia de cómo no se aborda o se aborda de una manera absolutamente incorrecta. Les cuento muy brevemente. Yo era muy joven, hace 32, 33 años que soy gerontóloga, era mi primera experiencia en una residencia, absolutamente inicial, y vino un señor muy joven para la edad que había en promedio en la residencia, tendría unos 70 años, muy bien puesto, digo, un hombre absolutamente entero, que vino con la decisión de terminar sus días allí. No les voy a contar esta historia porque es compleja, es larga, pero lo cierto es que empieza a deteriorarse. Empiezan a surgir patologías que no se habían manifestado, bueno, etc. Entre las residentes había una mujer mucho más joven, que también dejo para otra historia o para otro momento la razón por la que había ingresado, por propia voluntad, era una decisión de ella, absolutamente saludable,
Y me pregunta, yo era la psicóloga de la residencia, me pregunta si puede ir a visitar a este señor, que ya a esta altura estaba en la cama, no se levantaba, no comía, etcétera, etcétera. A lo que le respondo, obviamente, que yo no le tengo que dar ningún permiso. Bueno, se las hago muy cortita. Un día los encuentran, después de esto fue un cuento, lo escribí para poder sublimar, Flora, que es la palabra que usabas, ¿no? Los encuentran dándose un beso en la habitación. Y esto fue un absoluto escándalo. Un escándalo al punto que esta señora se vio expulsada de la residencia por vergüenza, pero quienes generaron toda esta situación tan traumática fueron los mismos profesionales. Hasta profesionales, auxiliares, digo, hasta la dirección de la residencia. Entiendo que tanto la profesional a la que le consultaban, que venía a ser yo, como la familia de ambos, estábamos completamente maravillados de esa historia de amor que se estaba desplegando en la residencia. Con lo cual apoyo absolutamente lo que dice Flora, lo que dice Romina con su sabiduría de líder institucional de siempre. Me parece que, y Carolina Correa, que hablaba, me parece también de los prejuicios y de cómo los profesionales tenemos prejuicios y cómo tenemos que poder empezar a pensar en estas cosas, superando estos prejuicios, porque tenemos obligación de hacerlo además. Me parece que esto es fundamental, saber que nosotros, que nos dedicamos al envejecimiento, que nos dedicamos a todas las aristas del envejecimiento, tenemos obligación, no es una invitación. Dicho esto, hago un par de preguntas. Bueno, alguien pregunta el uso de la prostitución masculina, Flora, en la experiencia que has relevado. No salió. Me contó alguien que sabía, o que le habían dicho, que en el Hotel Alvear había como una red de muchachos muy bien, que entre las señoras bien se iban pasando la tarjeta. Yo tengo una teoría que tiene dos patas. Una, que a nosotras nos enseñaron que el sexo recreativo estaba mal. Fíjense que cuando nos educaron, mientras, yo me acuerdo, no sé, mis hermanos con los amigos se masturbaban todos juntos, hacían competencia a ver quién llegaba más lejos, las revistas, o sea, piensen cómo aprendieron ellos qué era la sexualidad y cómo aprendimos nosotras viendo películas, comedias románticas. Entonces esta idea del sexo recreativo nos cuesta, ¿no? Esta idea de no, tiene que haber un vínculo, no digo ni que está bien ni que está mal, pero es algo que uno aprendió. Y después hay otra cosa, o por ahí, yo por lo que me pasó también, todo lo filtro por ahí, que es el tema como del peligro. Una mujer es más vulnerable en muchas situaciones. Entonces creo que no siempre la barrera es moral, sino como las mujeres no vamos solas a una fiesta, algún hombre sí va solo a una fiesta y siempre aprendimos no andar con una amiga, como no anda sola de noche. No llamas como en la película de Emma Thompson, no sé si la vieron, Buena Suerte Leo Grande, es divina. Pero digo, en esas situaciones uno piensa que llamo un taxi, voy a mi casa, voy a un hotel y a ver si aparezco muerto. Creo que esas son las primeras preguntas que aparecen en la cabeza de una mujer, digo, por ahí inclusive antes que las morales. Pero por eso yo lo que sí veo es un cambio muy grande en cuanto a servicios o ofertas en donde este deseo más como vestido de otra cosa puede aparecer. Por ejemplo, el auge de las clases de biodanza. Muchas me hablaron. Y la mamá de una amiga va a las clases de biodanza, me mostró unos videos, qué sé yo, estaban todos bailando, tocándose. O sea, digo, era una situación, no era una relación sexual, pero yo vi una situación sexual y le pregunté a la mamá de mi amiga, pero Ceci, ¿te calentás en esa situación? Es una mamá que tengo mucha confianza. ¿Te calentás? Obvio. Obvio que me caliento cuando voy. Y después te masturbas, y alguna vez sí, vuelvo de la clase y me masturbo, o sea, es una situación erótica, empieza a ver todo este cambio, por ejemplo, de la masturbación, que ahora entró como al mercado del bienestar. Entonces te hablan de los juguetes sexuales como si fuera ir a la clase de yoga y hacerte una máscara facial. Digo,
la sexualidad que no entró en lo recreativo, pero como que la sexualidad femenina está entrando como en un discurso que para mí está bueno, que es más como de bienestar, hace bien, relaja el estrés, y bueno, y empiezan a surgir un montón de consumos sexuales que no son necesariamente contratar un tipo por un tema, yo por eso creo que es más, que hay mucho del miedo a que te pase algo, pero se empiezan a consumir otras cosas, empiezan a surgir un montón de directoras de porno con perspectiva de género. Claro, ahí la barrera que tenemos en Argentina es que las membresías, si bien son baratas, igual son en dólares, pero, ¿no? Entonces que es un porno súper lindo, cuidado, en donde las mujeres son respetadas, y bueno, en otros países las mujeres maduras consumen un montón de eso, pero acá de repente $10 por mes en el canal de porno con perspectiva de género, y no sé, por ahí la gente lo piensa un poco, ¿no? Pero sí veo que empiezan a surgir, para no irme por las ramas, veo que empiezan a surgir consumos sexuales, si se quiere, pero creo que el tema como de la persona, que hay otras barreras ahí, el peligro. Perfecto, comprendido. Lo último, Flora, por mi parte, esta cuestión de que nos pasa a las mujeres, diría de todas las edades, pero particularmente las que pasamos, las que nos estamos acercando a los 60, más, te diría, y surgió bastante en el chat, esta cuestión de confundir o de estar tan incorporado la definición de objeto de deseo, ¿no? De las mujeres de nuestra edad, y que ese objeto de deseo, y digo objeto y lo pongo en negrita y lo subrayo, debe ser un objeto atractivo. Ergo, la atracción viene por la belleza, con lo cual, ¿cómo voy a ser un objeto deseado si no cumplo con el canon de belleza? Claro, y la belleza es un cuerpo joven. Por eso. Condición Sí, sine qua non, claro. Sí, y hasta las personas, creo, las mujeres que empiezan a entender que hay belleza en el transcurso del tiempo, también están corriendo una carrera compleja y difícil, digamos, ¿no? Pero esta dificultad para ponerse en el lugar de sujeto de deseo y del sujeto deseante que en verdad, si pudiéramos hacer una gran convocatoria y una gran encuesta, nos daríamos cuenta que poco tiene que ver con el estándar de belleza, que hay otras cosas que nos provocan deseo y que nos hacen ejercitar nuestra cuestión subjetiva de ser deseantes, ¿no? Bueno, ahí creo que auné bastantes reflexiones que había en el chat. Sí. Y pero es que en todos los ámbitos de la vida, por eso digo, en la sexualidad se manifiesta esto con toda la crudeza, pero en cuántas cosas de la vida, no sé, hago lo que los hijos quieren para que, no sé, me sigan invitando el domingo a comer, hago siempre haciendo para que los otros como nos enseñan de chiquita, ponete linda, no sé, para que te saquen a bailar en la fiesta, ¿viste? Sé buenita para que no sé qué. Entonces toda la vida, y que de verdad, si cuando te preguntan, pero vos qué querés, en cualquier ámbito, no nos es tan fácil decir, yo para mí quiero esto. ¿Qué vida querés? Si pudieras cerrar los ojos y si pudieras hacer con tu vida, no importa, si no hubiera barreras, ¿qué querés para vos? Y no es tan fácil pensarlo, porque siempre estamos como, bueno, pero a ver los otros qué esperan de mí, qué quiero, y que todos me quieran, contentar a todos. Por eso digo, ponerse en el escenario como protagonista no es tan fácil. Y menos cuando están todos estos discursos que encima te pesan, no sé. Yo por eso, yo lo estoy trabajando para mí, no tengo la respuesta de nada, son preguntas que me surgieron y estoy viendo, bueno, cómo lo navego lo mejor posible. Porque también la sociedad todavía tiene cosas que las tiene y las estamos cambiando, juntas las estamos cambiando. Hay cosas que tienen que cambiar todavía, algunas cambiaron y otras todavía tienen que cambiar. Sin duda. Gracias, Flora. Gracias. Bueno, Flor, acá hay otra pregunta que dice, Carolina Correa pregunta si la sexualidad de los hombres adultos mayores es la misma que la de las mujeres adultas mayores. No, igual yo, todo lo que digo, por eso quiero aclarar que es lo que me parece a mí, lo que yo aprendí, no tengo la verdad absoluta de nada, quiero dejar sentado. Yo lo que vengo viendo es como que a los hombres les pasa, y ahora el próximo trabajo va a ser sobre hombres, pero no hablé, pero vengo hablando con algunos hombres y también hablé con muchas mujeres que me cuentan lo que les pasa a los hombres.
Y lo que le pasa a los hombres, creo que también hay como dos grandes grupos, ¿no? Los que entendieron que hay que ir incorporando y metabolizando lo que te pasa en la vida y con el cuerpo, y que la sexualidad puede seguir estando buena y ser interesante, y entonces tenemos un montón de hombres que aunque no tienen erecciones, te dicen, bueno, tengo las manos, tengo la lengua, tengo... Lo que le pasa a los hombres es que toda la vida, si son heterosexuales, toda la vida pueden conseguir mujeres, a diferencia de esta dinámica más cruel de mercado que decíamos, en donde a las mujeres nos cuesta más porque nos ponen todo esto, digamos, un hombre, aparte como los hombres se mueren más, a medida que subimos, el porcentaje de mujeres por hombre es cada vez más grande, entonces seguramente los que trabajan en residencias lo vieran, llega un señor, se le tiran todas las mujeres encima. Eso pasa, a medida que vamos creciendo es como que son más difíciles de conseguir los hombres, ¿no? Entonces, bueno, los que entienden esa dinámica y la aprovechan a su favor, y entienden digamos, que el erotismo no muere y que hay que ir incorporando estas cosas, la pasan bien. Y hay otros que es como que, yo siento que es como que la identidad masculina está montada en dos cosas: lo laboral, su rol de proveedor, y sus erecciones. Cuando esas dos patitas no están o se empiezan a desarmar, hay hombres que es como que no pueden encontrarle la vuelta. En ese sentido creo que las mujeres tenemos de alguna manera una ventaja porque es como que crecemos con muchos roles, pero eso hace que crezcamos aprendiendo a vincularnos de muchas formas con muchas personas y tener, no es que se termina nuestro trabajo y, bueno, ¿de qué se trataba mi vida? Hacemos muchas cosas en la vida y entonces, bueno, estamos acostumbrados de pasar, pero muchos hombres crecieron siendo el proveedor, y cuando ese rol desaparece les es muy difícil poder como reinventarse. Bueno, entonces veo como que están los dos, los que pueden con silla de ruedas, con pañales, sin erecciones, digamos, seguir teniendo una vida, y por supuesto el autoerotismo, ¿no? Que siempre, esto es como algo que va transversalmente todos, pero bueno, los que siguen entendiendo su sexualidad como algo disfrutable y pueden metabolizar todos estos cambios, y los que es como que se hunden en un sillón porque no entienden cómo, no sé, cómo metabolizar o cómo incorporar los cambios. Yo le llamo a eso, como ahora hay tantas inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia esto, ¿verdad? Transicional, llegó la inteligencia sexual, ¿no? La inteligencia de poder ir incorporando los cambios para seguir disfrutando. Bueno, algunos son más inteligentes sexualmente y otros no. Perfecto, Flora, perfecto. Me quedo con una palabra que dijo Romy que me parece que aplica para todo, que es habilitar, ¿no? Habilitar no solo en el tema de la sexualidad, sino habilitar en el tema del envejecimiento, habilitar en el cuerpo que envejece. Recuerdo hace algunos años que era impensado en una tapa de revista poner una persona de 80, 85 años, ¿sí? Y si la ponían, era algo osado con un Photoshop tremendo. Hoy pareciera que se animan a más. No nos asusta cuando hay un grupo de Tinder para personas jóvenes, pero sí nos asusta cuando hay un grupo de Tinder para personas mayores. Entonces, me parece que es un trabajo de toda la sociedad en su conjunto, donde los medios de comunicación también tienen una gran injerencia y donde las políticas gerontológicas también deberían abordar lo que es la ESI, ¿no? La educación sexual integral con perspectiva de edad. No sé qué pensás de esto vos, Flora. Sí, sí, el tema de, sí, hay que habilitar, y el tema de cómo, por eso, los espacios, los lugares y los roles a los que nos dan acceso, y no, porque al final toda la sociedad está organizada por edades, ¿no? Vamos al colegio con gente de nuestra edad, así, pero bueno, y después se supone que como después de cierta edad nos van sacando roles, nos van sacando la posibilidad de decir ciertas cosas, esto que decís del Tinder, los medios de comunicación, y muchas veces nosotros mismos asumimos que esto ya no, porque como que reproducimos la estructura de poder que está instalada, ¿no? Entonces ese es el trabajo más duro, digamos, como sacudirse uno, ¿cuántas veces uno se limita porque te parece que no? Pero bueno, hay que tener ganas de cambiar esas cosas. Las barreras más pesadas son las que tenemos adentro incorporadas porque no nos damos cuenta, las que tenemos naturalizadas. Sí, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy, muy grande. E inclusive cuando representan a las personas más grandes, esto lo hablamos con Marcela muchas veces, cómo las representan, ¿no? De una forma respetuosa, de una forma creando un nuevo estereotipo tan inalcanzable que me vuelve a generar angustia, ¿no? Un cuerpo de 20, unos pelos que no sé qué, una ropa toda
o representás con respeto como para que la gente se pueda realmente ver ahí, o es como cuando nosotras nos educaron mirando a la Barbie, que me pones algo inalcanzable, algo que nunca voy a hacer, y entonces es como que yo a eso le llamo, ¿vieron el chiste, vieron la discriminación positiva? Bueno, yo en chiste a esto le digo inclusión negativa, como que los medios a veces ponen personas mayores, pero los ponen con unos atributos que en realidad generan más angustia de lo que ayudan a veces, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en un momento muy interesante, que es un punto de inflexión, que muchas cosas ya no son como eran y todavía no se materializó la nueva forma. Estamos nosotros generando un cambio social muy grande. Que todo cambia, con todo lo que tiene que ver con el tema de la madurez, de esto, de los diálogos que se habilitan, es como que mes a mes va cambiando porque nosotros somos los protagonistas del cambio, los gestores del cambio. A mí me gusta lo que decís, Flora, y en este tema y en esta linda palabra que dijo Rom de habilitar, creo que con toda la repercusión que ha tenido el año entrante para el 2023, y por una segunda charla, pero ya presencial, donde seguramente va a ser mucho más enriquecedor todo esto, donde tiraste el puntapié inicial como para hacernos reflexionar y animarnos a más, y seguir pensando en que el deseo no muere no es una cuestión de años, ¿sí? Y vivir con libertad, ¿no? La sexualidad, la erótica, el deseo, sin importar lo que diga el otro, es una tarea que nos debe la sociedad, que nos deben las políticas gerontológicas, como decía anteriormente. Agradecerte en nombre de todo el equipo. Como dije inicialmente, estamos llegando a la última conferencia gerontológica de este año del 2022, en esta área académica que se gestó en marzo, donde todos sus equipos, desde comunicación, desde la libertad que nos dejó trabajar las autoridades institucionales, Romy en el área asistencial, las chicas de comunicación, la gran participación y el acompañamiento de todos los que están en esa libertad de poder fomentar, fortalecer el federalismo gerontológico, donde están incluidas todas las provincias, donde tuvimos el acompañamiento de muchos países, y no me quiero olvidar de los disertantes que hemos tenido a lo largo del año, y me lo anoté para no olvidarme, que es Martín de Lelis, la doctora Sacramento Pinazo de España, Clarisa Ramos Feijó de España, la licenciada Claudia Molina, Silvia Gascón, Sandrita Iriar, María Rosa López, Isolina Dabove, Julio Nemeroski, Antonio Burgueño, el grupo de Satar, Maggie Sayed, Jiménez Ramírez, Lidia Broski, que es una residente del hogar Ledor Vador, Alberto Neisberg, otra persona mayor que ha participado, porque esa es otra que pasa. Siempre hablamos de las personas mayores y las personas mayores nunca participan. Tarea de esta área académica fue incorporar a las personas mayores porque queríamos escuchar la voz de ellos. Y a vos, Flor, que está cerrando este mágico año. Agradecerte de todo corazón en nombre de todo el equipo la participación, y te comprometemos para el 2023, perdón. Sí, obvio. Bueno, eso de las personas mayores también fue mi búsqueda. Yo dije, voy a ir a hablar con la gente, ¿no? Como un tema que está tan abordado por ahí de la medicina, con todo lo que necesita, pero dije, voy a ir a hablar con la gente y ver a la gente qué es lo que le pasa. Más historias en primera persona necesitamos. Así que sí, justo hablé ayer con Lidia cuando estuve en Ledor, y fue una experiencia hermosa hablar con ella también. Así que bueno, nada, gracias a ustedes por invitarme. Admiro mucho Igual, todo lo que hacen y gracias. Muchísimas Flora, gracias, Flora. Estamos a miércoles, pero ya dejaste al público acá presente, motivado para el fin de semana. Dentro de bueno. 9 meses vas a tener los resultados de esta charla. De algunos, Bueno, no seas prejuicioso, eso es claro. procrear. Solos o acompañados, todo vale, ¿eh? Todo vale. Que todo vale. Todo vale. Y como cierre, ahora sí, nos queríamos despedir con un videíto sorpresa que hicimos por la jornada desarrollada a lo largo del año. Gracias a todos. Flora. Muchísimas gracias. Por participar y acompañarnos.
Bueno, ahora sí nos vamos, ¿no? Sí. Nos esperamos el 2023. Gracias por estar, gracias a todos y gracias a...